Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, soy Alejandro de León y volvemos con un episodio más del podcast de los literatos malditos. Irune, desgraciadamente, antes tenía el efecto wow, pero esta es la segunda toma que grabamos, así que Irune Ariño, nuestra invitada de hoy, ya conoce el nombre del podcast. Y bueno, por dar una mini explicación, maldito significa contra la tendencia, ¿vale? O sea, tiene una acepción que es contra la tendencia. Así que no se sienta maldita Irune en términos de maldición, sino más bien de contra de la tendencia, ¿no? Como ahora veremos en el libro. Irune Ariño, subdirectora del Juan de Mariana y persona a la que tengo gran admiración. Buenas, Irune, ¿qué tal estás? Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Como te decía en la primera toma, la verdad que me ha parecido un nombre súper original y muy gracioso. Muy gracioso. Muchas gracias por invitarme. Nada, ha habido dudas porque no sabíamos si llamarle el podcast de tu librería o ponerle este nombre más estrafalario, y la verdad que nos ayudó mucho que la RAE nos apoyara, ¿no? O sea, porque lo que pensábamos era a ver si íbamos a invitar a alguien y que luego nos dice, oye, tío, que yo no soy maldito, ¿sabes? Pero... No, a mí me va bien, me parece bien ser maldita. Genial. Pues cuéntanos un poco de tu biografía, porfa, para que el oyente centre el tiro. Muy bien. Nada, pues de mí no mucha cosa. Yo estudié Ciencias Políticas en la Pompeu Fabra, en Barcelona, hace ya algunos años. Y luego estuve durante bastantes años como voluntaria en Students for Liberty, que es una organización liberal de estudiantes, de la que luego pasé a trabajar hasta el mes de enero de este mismo año, o sea, hasta ahora. Mientras tanto, pues también empecé a trabajar para el Juan de Mariana como subdirectora. Y mientras tanto todavía me apunté a un máster en filosofía, que es un tema que me interesa mucho. Y entre el máster, en los dos trabajos y tal, pues alguna vez he intentado escribir alguna cosa y parece que de ahí ha salido el libro del que vamos a hablar hoy. Qué bueno. Pues cuéntanos un poco de qué va el libro y el título, por supuesto. Bueno, pues el libro se llama Desmontando el feminismo hegemónico. Si te soy sincera, como se podría haber llamado de muchas otras formas. Me explico. ¿Cuál es el objetivo del libro, no? El feminismo es una cuestión que en los últimos años se ha vuelto bastante popular y sobre todo yo creo que ha sido capturado de alguna forma pues, por una corriente del feminismo muy concreta, ¿no? A la que nosotros le hemos llamado feminismo hegemónico, feminismo dominante, pero no es que el feminismo hegemónico sea una cosa en sí, sino simplemente lo usamos para referirnos al feminismo mainstream actualmente, ¿no? Que es un feminismo de izquierdas y con muchos tintes radicales. Entonces, básicamente, hicimos este informe para decir, a ver, vamos a analizar qué es el feminismo, qué ha pasado aquí para que ahora se estén defendiendo cosas que a nuestro juicio no tienen mucho que ver con el feminismo y que han pervertido de alguna forma la lucha feminista desde sus inicios. Vamos a ver cuáles son estas cuestiones en las que creemos que se equivocan, ¿no? Y vamos a intentar aportar un poco de evidencia para decir, pues bueno, igual esto que se ve de esta forma no es exactamente así. Entonces, yo creo que ese es un buen resumen de lo que se van a encontrar en el libro, una especie de intento de refutar cuestiones de algunos temas concretos, no hemos podido tocarlos todos, pero de algunos temas concretos que se están debatiendo en el feminismo en la actualidad. Y una pregunta sobre esto. ¿Cuáles son tus influencias? O sea, ¿cuáles serían los feministas o las feministas de referencia que a ti crees que te representan? O sea, que es sobre todo escritoras. Pues yo creo que a mí me representa gente como, John Stuart Mill me representa en muchas cosas, pero en otras cosas también me representa en el feminismo, ¿no? Evidentemente influenciado por la que fue su pareja, no sé si estuvieron casados, porque yo soy muy mala con las biografías de los autores, ¿no? Con Harriet. Yo juraría que estuvieron casados, vamos. Estuvieron casados, ¿verdad? Genial. Pues para empezar, John Stuart Mill y su mujer. Luego, por otro lado,
pues podríamos hablar de gente como Mary Wollstonecraft y gente un poquito ya más cercana como Wendy McElroy, Christina Hoff Sommers, incluso ahora que está muy de actualidad, Camille Paglia, y por qué no, la que nos ha prologado el libro, que es María Blanco, por supuesto. Sí. Joder, leí una entrevista de Camille Paglia buenísima una vez, la verdad que me dejó impresionado porque, o sea, sí que es verdad que, claro, o sea, a mí lo que me encanta de cuando os oigo hablar sobre este tema, ¿no? Que ya he oído de hecho 2 veces tu charla, aunque creo que no he aprendido lo que debería, la charla que diste en la Marroquín sobre este tema. O sea, realmente yo lo que veo es que, claro, si no estás documentado en el tema, hay tanta publicidad acerca de feminismo sí o feminismo no, que esta tercera alternativa creo que hay gente que no sabe ni siquiera que existe, ¿no? Que es una alternativa que es como un feminismo liberal, que es como una tercera vía, ¿no? O sea, es decir, tenemos el feminismo hegemónico y la gente que está en contra del feminismo, que serían casi, pues que tendrían algún tipo de psicopatía, ¿no? Pero claro, hay una tercera alternativa que es bueno, por resumirla, aunque me gustaría que indagaras tú más, que es que el mercado solucione el problema social, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que la principal diferencia, ¿no? Es un poco una cuestión que no solo tiene que ver con el feminismo, ¿no? Que tiene que ver con muchas otras cosas. Y es la parte de que la vida privada y la moral siga siendo privada y siga perteneciendo a la esfera individual. Y un poco lo que notamos es que el feminismo hegemónico, y como te decía, no solo el feminismo, sino pues otras corrientes de la izquierda que se ocupan de otros temas, lo que ha querido es politizar de alguna forma aquellas cuestiones que pertenecen a la vida privada de los individuos, ¿no? Pues que puede ser una cuestión como la identidad entendida, digamos, no como se ha entendido en la historia de la filosofía, sino entendida simplemente como los atributos o las etiquetas, ¿no? Que uno se pone a sí mismo y que se supone que le definen, ¿no? Sí. Pues ahora parece que, entre comillas, hay que hacer partícipe a todo el mundo de nuestra orientación sexual, de nuestro género, de nuestro origen, ya sea étnico o nacional, y este tipo de cuestiones. Y cuando digo hacer partícipe a todo el mundo, a lo que me refiero es que y esto además es también un debate que se está teniendo dentro del propio movimiento de izquierda. Parece que hay una suerte de autores que, digamos, que pretenden llevar a cabo una serie de políticas que buscan el reconocimiento o mejor dicho, solucionar problemas, digamos, que sucedieron en el pasado, compensar, mejor dicho, a personas, ¿no? que fueron discriminadas en el pasado, con una especie de política de la restitución y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el principal problema y la principal diferencia. Lo que dicen los liberales es, no, a ver, o sea, una cosa es que haya cuestiones que las tenga que perseguir el derecho penal, pues como puede ser las agresiones, ¿no? Que es la forma más clara, y luego otra cosa es que haya cuestiones en las que la sociedad, el Estado, los individuos, la organización que sea, tengan que decidir nada, ¿no? Y ahí pasa por múltiples aspectos, ¿no? Desde la gestación subrogada, desde la prostitución, pero no solo eso, desde pasando por las prácticas sexuales que cada uno tiene en su casa, ¿no? Que parece que ahora hay como una especie de corriente que nos dice que, ojo, que eso lo tenemos por lo menos que hablar entre todos, ¿no? Y luego nosotros decimos, no, eso que cada uno lo hable en su casa, ¿no? Y que decida vivir la vida como crea oportuno. ¿Cómo era aquella frase de virtudes públicas, vicios privados o algo así, ¿no? Decían. Exactamente. O sea, yo realmente, o sea, digo, me encanta oírlo y me parece un soplo de aire fresco cada vez que lo oigo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es, o sea, realmente yo siempre le encuentro un punto al activismo, ¿no? O sea, es decir, el activismo que es, pues son los, como se dice en inglés, los early adopters, ¿no? O sea, los primeros que llegan a un movimiento, cogen la bandera y muchas veces sobrepasan, digamos, los límites de lo normal, ¿no? Pero al final este activismo lo que consigue es que tira muchas puertas y termina la cosa más balanceada en el medio plazo que en el corto plazo, ¿no? O sea, al principio llegan unos fanáticos que parecen unos locos, pero realmente en el medio plazo consiguen
beneficios sociales para todos, ¿no? O sea, lo digo sin ánimo de abrir un debate, pero lo digo como los primeros aquellos que salían en desnudos a las plazas de toros, ¿no? O sea, al final creo que el activismo tiene un hueco, ¿no? Entonces, quizá todo este movimiento que hemos visto feminista quizás sea un poco hegemónico, pero también porque es incipiente y porque es poco maduro, ¿no? Quizá. Pues fíjate, te voy a llevar la contraria, porque yo creo que justo en el feminismo sucede todo lo contrario. Yo creo que los early adopters que tú dices, o por lo menos las primeras luchadoras y luchadores por la emancipación de la mujer, son muy razonables, ¿no? Y defienden cosas en las que todos estamos de acuerdo y que ampliamente se han conseguido en Europa y Estados Unidos, ¿no? Como puede ser el acceso al voto, la igualdad ante la ley y ese tipo de cuestiones. La legalización de la píldora anticonceptiva y tal. Sin embargo, yo creo que el problema viene, y al final un poco esto va a quedar como muy reduccionista, pero yo creo que es como el problema actual en general con este tipo, llamémoslo de alguna forma, de cuestiones culturales o sociales, es un poco esa especie de tendencia tras mayo del 68, ¿no? Sí. De entender que la cosa no ha funcionado, que el capitalismo está mal, que ha generado una sociedad en la que no nos sentimos cómodos, ¿no? Y que ha dejado mucha gente atrás, digamos, a la que hay que defender, ¿no? Y ahí es como surge, pues un poco lo que te decía, ¿no? Ese concepto de identidad como lo diferente, lo otro, ¿no? Como los resquicios de la sociedad y ese tipo de cosas. Yo creo que ahí está más el problema, ¿no? En que al final quizá hemos llegado a unas cotas de igualdad que a mucha gente le parecen suficientes. Entonces, a aquellos que todavía no les parece suficientes son los que se han encargado, digamos, de mantener el movimiento en lucha, y los que han intentado, digamos, capturar las instituciones de alguna forma, ¿no? Pues para que sus ideas lleguen a aplicarse. Y aparte, bueno, o sea, ya yendo al caso concreto, o sea, no sé, el libro, o sea, digo, yendo al caso concreto, España es un país que es un ejemplo en varias de estas cosas, ¿no? Yo creo que sin duda, o sea, es verdad que no es, ni es de los últimos, pero tampoco es de los primeros por ejemplo, en la cuestión del voto femenino, pero sí, por ejemplo, es uno de los primeros países, si no el primero en Europa, si ahora no recuerdo mal, pues en temas de leyes contra violencia machista, de las cuales nosotros tenemos mucho que decir, porque no estamos de acuerdo en muchas cosas, y de hecho lo tratamos en el libro, pero sí ha liderado cierto tipo de políticas públicas que hasta cierto momento han estado muy bien, ¿no? Pues, por ejemplo, en España desde hace muchos años en el Código Penal se prohíbe la discriminación salarial por cuestión de género, ¿no? Es una cosa que parece que la gente no es consciente de ello, ¿no? Y porque, claro, uno oye a ciertos ministros decir del actual gobierno, ¿no? Que hay que poner eso en una ley tal y cual, y yo pienso, pues, ostras, no sé, yo creo que no es necesario porque ya lo pone el Código Penal, ¿no? O sea, pero bueno, a lo que iba es que sí, yo creo que España en general en cuestiones sociales es un país avanzadísimo, vaya, avanzadísimo. Creo que España es el país del mundo que las mujeres tienen más esperanza de vida. Pues la verdad es que justo desconozco ese dato, pero no me sorprende. Es España y Japón, se van alternando, pero creo que, no sé si Japón es hombres y España es mujeres o algo así, sí. Pero bueno, para empezar, España es de los países más seguros del mundo, en general en cuanto a seguridad, y eso de alguna forma repercute también, evidentemente, en la seguridad de las mujeres, ¿no? Sí. O sea que por supuesto, sí. Sí. Bueno, o sea, yo, a ver, cuando te hacía la pregunta, igual le he formulado mal, yo me refiero a la tercera ola, ¿sabes? No me refería a la mujer de Stuart Mill hace no sé cuántos, 200 años o 300, sino a la tercera ola. O sea, creo que igual es... O sea, yo es que siempre le intento dar cierto crédito, que igual es fallo mío, pero siempre le intento dar cierto crédito al activismo, porque al final... son movimientos muy emocionales que hacen muchas cosas, o sea, es decir, creo que lo emocional llega antes que lo racional, y después de lo racional viene lo legal, ¿no? O sea, es decir, primero viene el loco que sale desnudo y se pone enfrente de un toro y tal, luego viene que la gente lo razone y deje de ir a una plaza de toros, y luego viene que lo prohíba pues como dices tú, el Código Penal, ¿no?
O sea, creo que la evolución suele ser así, ¿no? Entonces... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es verdad que yo sí considero que el papel de los intelectuales, bueno, y creo que tú también, es muy importante, pero sin lugar a dudas, el activismo es importante y el activismo sigue siendo importante. Es decir, con el libro tampoco se pretende decir, no hay que salir a la calle a quejarse. No, claro que sí, y ojo. Y yo también reconozco que hay situaciones, sobre todo en el ámbito, no en el ámbito de la administración pública ni en el ámbito legal, sino en el ámbito, digamos, de las relaciones sociales cotidianas, en la que la mujer no tiene la misma consideración que el hombre. Y yo entiendo que hay mucha gente a la que eso le molesta cuando se lo encuentre, y entiendo que mucha gente crea que debe seguir luchando y usando el activismo para terminar con ese tipo de cosas, ¿no? Claro. El problema es cuando eso se nos va un poco de madre, ¿no? Que es lo que yo creo que está sucediendo. Sí, yo a veces cuando digo esto hay alguno que se cabrea, pero a mí la realidad es que creo, o sea, yo analizando, o sea, para mí las cosas más importantes de la sociedad siempre las hacen las mujeres. O sea, digo, que realmente las mujeres no ocupan, cuando dicen, no, es que las mujeres no están en puestos directivos en el IBEX. Ya, pero es que eso, o sea, digo, no están porque es un coñazo estar. O sea, digo, porque yo no se lo recomiendo a nadie eso. ¿Sabes? No sé si quieres que entre en este tema, pero si hay tiempo, sí me gustaría decir algo. Venga. Es que es una cuestión que nadie me ha sacado nunca y me parece súper interesante. Y aquí probablemente haya mucha gente que me mate con lo que voy a decir, pero voy a decir lo que realmente pienso. Venga. Yo creo que el problema que sienten, o puedo entender que el problema que sienten algunas mujeres no es tanto que haya menos mujeres en cargos directivos. De hecho, yo creo que hay evidencia ya, y lo recoge en un libro Steven Goldberg, ¿no? Que o sea, digamos, del origen como espontáneo del patriarcado y lo universal que es el patriarcado, ¿no? Que además es pues que ha surgido en todas las sociedades. No existe una sociedad que no sea patriarcal. Eso quiere decir, no patriarcal como lo entiende el feminismo ahora. Cuando digo patriarcal me refiero a que los roles de poder los ocupen los hombres, sobre todo en lo que se refiere al poder público. Sin embargo, esto es así y es cierto que las mujeres han tenido avances a la hora de ocupar cargos de poder y demás, pero yo creo que la cuestión no es tanto esa, o yo no creo que las mujeres debamos querer luchar por ocupar, por estar en más consejos de administración o por ser más CEOs y cosas de esas, sino que yo creo que ahí hay una segunda derivada. Con esto no quiero que se me malinterprete, pero es la cuestión de que el problema es que la medida del éxito es esa. El problema es que universalmente se ha cogido el logro masculino o el típico logro masculino como la unidad del éxito. Y por lo tanto, ser enfermero no tiene el mismo estatus que ser CEO de una empresa, ¿no? Aunque haya gente que piense como tú y que crea que eso es mucho más relevante. Pero es verdad que a nivel de estatus y de otras muchas cosas no se le da el mismo valor. Y yo entiendo que va un poco más por ahí la crítica. Sin embargo, este libro que te decía de Steven Goldberg, precisamente lo que te dice es, eso se puede explicar de la siguiente forma. Es decir, no solo en la mayoría de sociedades los puestos de estatus y demás los ocupan los hombres, sino es que los hombres tienen mayor predisposición a buscar el estatus. Con lo cual, si dentro de 50 años ser CEO no da estatus y lo que da estatus es ser enfermero, nos encontraremos a más hombres siendo enfermeros que CEOs. Sí, no, lo veo, o sea, lo entiendo perfectamente lo que me dices y además que son todas estas virtudes tan discutibles del hombre, ¿no? Como la vanidad y todo eso, ¿no? Que son, que estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho y me cuadra. ¿Qué te iba a decir? ¿Te parece si lees un trozo del libro, porfa? Sí, mira, he escogido la última parte, que yo creo que es una muy buena conclusión. Es del último capítulo de Consideraciones Finales y nos habla sobre cómo tiene que ser, creemos nosotros, el feminismo del siglo XXI, ¿no? Entonces dice, un feminismo para el siglo XXI debe aceptar a las mujeres como son, no como se supone que deben ser para ajustarse a los cánones de desalienación que el feminismo hegemónico ha dibujado. Las mujeres son diversas, algunas quieren dedicarse a su carrera profesional y otras quieren cuidar de sus hijos y del hogar. Y debemos respetar todas las decisiones que sean tomadas en libertad.
En definitiva, el feminismo del siglo XXI debe ser plural y tolerante con esa pluralidad, ser riguroso en sus análisis y dejar de lado el sentimentalismo. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién os edita? Pues nos edita Unión Editorial. Unión Editorial es una editorial española, nacida, fundada en 1973, y cuyo objetivo principal es dar a conocer las principales obras liberales al público hispanohablante, ¿no? Entonces, básicamente la mayor parte de su labor editorial ha sido editar obras liberales en español, de autores liberales, y luego, pues toda la parte, digamos, de, por decirlo de alguna forma, de pescar de cazar nuevos talentos, ¿no? Y publicar a gente, pues, como nosotros, ¿no? Que tiene alguna cosa que decir, aunque no seamos en ese sentido Hayek ni Mises, ¿no? Pero que les parece interesante por lo que tenemos que decir y que probablemente lo tendríamos más difícil si quisiésemos que algún otro tipo de editorial nos publicase. Bueno, pues me suena bien, me suena maldita, suficientemente maldita. Totalmente. Vale, y recomiéndanos para acabar, porfa, que además lo hemos hecho genial por tiempos, recomiéndanos un libro, aunque sea el que has mencionado u otro, vamos. Os voy a recomendar otro libro, y os voy a recomendar un libro que me estoy leyendo ahora y que no es liberal para nada, Vale. pero que yo soy una persona que piensa que no hay que leer o hay que evitar leer siempre a los que nos dan la razón. Claro. Entonces yo suelo leer muchísima literatura de gente que no piensa como yo. Entonces, me gustaría recomendaros un libro de Michael Sandel. Michael Sandel es un filósofo que es profesor en Harvard, de la Facultad de Derecho, y él habla sobre todo de filosofía del derecho y filosofía moral y ese tipo de cosas. Tiene varios libros que están genial, la verdad, casi todos están genial, pero tiene uno que a mí me gusta mucho y que se relaciona mucho con los temas algunos de los temas que tratamos en el libro, concretamente con los que trato yo. Y se llama What Money Can't Buy, The Moral Limit of Markets, y básicamente de lo que nos habla es precisamente de lo que el dinero, según él, no puede comprar, ¿no? Entonces él nos pone ejemplos, si no recuerdo mal, como vender el voto, vender sangre, órganos, ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto la gestación subrogada, la prostitución, ¿no? Porque él considera, digamos, que el dinero introduce una carga negativa a las relaciones entre personas, ¿no? A ciertas relaciones entre personas, y las desvirtúa. Entonces, precisamente nuestra posición es totalmente contraria, ¿eh? Pero yo creo que es un libro muy interesante para acercarse a este tema y para leer una visión totalmente opuesta, ¿no?, a lo que nosotros defendemos. Sí. Bueno, Irune, joder, ha sido un placer. Que tenga mucho éxito el libro, y siempre que publiques, avísanos en calidad de maldita, ¿vale? El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Nada, a ti, hasta luego. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org.